Así que ya arrancamos para hablar justamente con el Ministerio de Educación, pero en realidad con la parte ya universitaria, porque está el doctor Federico Mora para saludarlo ya a través de contacto telemático. ¿Cómo te va, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, un saludo para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos, doctor. Tema interesante hoy el que se plantea ahora, antes de meternos en la parte conflictiva, creo que desde ya es un tema interesante que estemos hablando de esto. Idiomas en las universidades de estudiantes extranjeros en Paraguay. ¿Cómo está la situación, doctor? ¿Qué preocupa? Bueno, hay una ley que se promulgó el año pasado, en el último trimestre del año. El CONES ya hizo también la reglamentación de esta ley. Básicamente lo que establece, Diego, es que si tenemos un estudiante extranjero cuyo idioma materno es diferente al castellano, debe hacer un examen de proficiencia de idioma para poder habilitarse a cursar la carrera, en este caso en idioma castellano. Entonces, es una medida que entra en vigencia desde este año. Va a afectar, yo creo que principalmente a el importante número de estudiantes brasileros que realizan medicina en nuestro país. Estamos hablando de unos 35.000 estudiantes ya censados, confirmados a través del RUE, el Registro Único del Estudiante de la Educación Superior. Pero también vemos que es una medida que tiene sentido. Por una parte es de estándar internacional. Es decir, si uno va a Estados Unidos, tiene que hacer el TOEFL. Si va a Francia, si va a Alemania, si va al Brasil, debe realizar este examen. Y aquí se da también con el agregado de que al tratarse de carreras de medicina, interactúan durante sus procesos de práctica con pacientes paraguayos. Y eso requiere que haya un conocimiento del idioma para que efectivamente la práctica pueda cumplir su razón de ser. Doctor, ¿puedes reiterar por favor el número de estudiantes de origen brasileño que están estudiando en Paraguay hoy, según el RUE? Nosotros tenemos 35.000 estudiantes, y te digo ya como dato confirmado, con una concentración muy puntual en la zona de frontera, en Alto Paraná, en Amambay, en Canindeyú y también aquí en el departamento central y en Asunción. ¿Qué porcentaje representa esto, sí, estimativamente por lo menos de la población universitaria? Y mira, ahí estamos hablando que un 10%, porque nosotros calculamos en torno a 350.000 estudiantes. Entonces, un 10%, hay que decir, también toda esta oferta de formación en medicina genera un impulso a la economía muy importante. Estamos hablando de en torno a unos 500 millones de dólares al año, pero para que esto pueda ser sostenible, debe realizarse con criterios de calidad, de trazabilidad, de transparencia, y es en eso en lo que estamos trabajando. Doctor, perdón, porque creo que si pensamos en la población, todos tenemos la misma idea. Es una población de origen brasileño que estudia mayormente en frontera y que estudia medicina casi en exclusividad. Así mismo. Es decir, si miramos a otras nacionalidades o a otras carreras, las cifras son residuales. Esta es una medida, creo yo, generada, dada la situación de estudiantes brasileros, pero dentro de eso, dado que los estudiantes realizan prácticas médicas, y eso implica una interacción con población paraguaya que o habla castellano o habla el idioma guaraní. Y esto es un principio académico, es un principio, ¿crees, de soberanía, doctor? Es un tema lógico, a lo mejor, como decías al comienzo, en cuanto a lo que... Es un estándar, sí. Es un estándar internacional. Por decirte, tomemos el caso de todos nuestros becarios de Becal. Si ellos van a Alemania, deben hacer el examen de proficiencia del alemán. Si van a Estados Unidos, Australia, al Reino Unido, deben hacer el inglés. Si van a Francia, deben hacer el francés. Y lo mismo se da aquí porque el concepto es que tu lengua materna es diferente al que se utiliza para dar las clases. Y claro, uno dice, ¿cómo va a entender el estudiante lo que se da en otro idioma si no tenemos certificado de que conoce el idioma? Y nos están dando las clases en portugués ya, doctor. Es que no deberían.
no deberían. Ojo, ¿por qué? Porque el proyecto académico aprobado por el CONES en nuestro país para medicina, el 100% de los proyectos está diseñado en castellano. Y además hay que decir, Diego, en esta carrera en particular, genera las prácticas de cuarto año, de quinto año, que si bien son más bien de observación, pero en el sexto año ya es de una interacción. Claro. Entonces, nosotros necesitamos garantizar y salvaguardar también a la población que tiene el rol de paciente, que está en realidad enfermo y que va a interactuar con una persona que debe mínimamente poder comunicarse, porque estamos hablando de que no es una simulación, la persona está enferma. Es un paciente real y no podemos cargarle además con una persona que no pueda comunicarse de forma correcta. Doctor, un segundito te pido, vamos a interactuar, si nos das la licencia para escuchar también la voz de una estudiante justamente. Sí, con mucho gusto. Gracias, doctor, que está también en línea. Ella se llama Amira Castillo, le saludamos también. ¿Qué tal, Amira? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo soy Camila Gómez Ferreira. Un gusto estar acá con ustedes, con el viceministro de la Educación. Entonces, es un espacio muy enriquecedor justamente para tener ese debate, entonces, esa discusión. Yo estoy en mis últimos, me faltan 3 días para culminar la carrera, entonces ya soy como considerada médica. Voy a salir de acá y ir a hacer una guardia también. Y estoy muy feliz por esa invitación. Hablando un poco entonces de lo que dijo el viceministro, estaría súper bien tener un examen para entonces saber de nuestra proficiencia en el idioma castellano. Claro que sí, nosotros sí sabemos que la comunicación médico-paciente es la base entonces para desarrollar un buen diagnóstico y un buen pronóstico entonces de nuestro paciente. Pero sí, doctor, que gustaría de aclarar entonces es la realidad de los extranjeros dentro de Paraguay. Entonces, ves que sí, yo también dentro de mi carrera como estudiante de medicina hice desde el año 2022 una encuesta, un relevamiento para entender cómo están los estudiantes extranjeras en Paraguay entonces y saber cómo ellas se manejan, porque sí, de hecho que sí, estar en un país nuevo sin conocer la geografía y sin conocer también la parte cultural, eso imposibilita que nosotros tengamos como acercar a la cultura de ustedes y al idioma también. Es mucho más entonces de entender que nosotros tenemos que habilitar y dejar que los estudiantes estén aptos a alcanzar entonces la confianza para desarrollar el idioma. Es más o menos como podemos entender con un esquema donde vemos una pirámide. Imagínense una pirámide que es entonces las necesidades básicas, la seguridad de esos, esa es una pirámide que ya existe, utilizada en la psicología, entonces, para entender que tenemos necesidades básicas, fisiológicas, dormir bien, alimentarse bien, y todo eso impacta en la vida de un extranjero. Y también después la seguridad. ¿A qué tanto estamos seguros de la xenofobia entonces? Para tener luego después la confianza de acercarse a la comunidad y expresarse y entonces tener ese idioma fluido que es tan necesario. Claro que sí es necesario. Como les explico, eso es el punto máximo de una buena consulta con un paciente. Camila, pero sí. ¿Vos llegaste al Paraguay para estudiar medicina con conocimiento ya del español o no hablabas nada de español al llegar? Hablaba muy poco y eso que quiero entonces decir que muchos de mis compañeros que son fluentes, yo no me considero fluente, me considero avanzada en el español, pero mis compañeros que sí son fluentes, que ustedes ni van a notar el acento brasileño, ellos empezaron a veces sin saber nada, pero lo que los habilitó entonces a ser así de fluente fueron encontrar por suerte un ambiente que les permitía entonces tener esa seguridad que les cuento entonces. Es mucho más de entender eso. ¿Vos sentís que hay un poco de xenofobia en esta reglamentación, decía Camila? ¿Cómo no entendí?
Pregunto si vos sentís que hay xenofobia en esta legislación. No siento que haya una xenofobia. Claro que no siento, creo que es necesario, como le dije al principio, es apto, pero sí al ingresar en los años clínicos entonces de los estudiantes, porque como dije, nosotros venimos, aprendemos en el ciclo básico, nos familiarizamos y solo vamos a estar aptos, a eso que quiero irme entonces con ustedes, solo vamos a estar aptos a familiarizar y a tener el idioma desarrollado cuando tenemos un ambiente que sí pueda acogernos entonces con esas necesidades básicas. ¿Y el ambiente cómo es ahora? Que me voy. El ambiente aún sigue sin saber, aún no tenemos datos de cómo están los extranjeros. Ven que nosotros, si queremos encontrar buenos resultados, deberíamos tener más datos de cómo es, entonces, no solo el número, somos muchos. Como dijo el doctor, sí somos un número muy grande, pero cómo está nuestra calidad de vida en Paraguay es también un dato muy importante. Como le estaba contando, yo como estudiante entonces, en mi cuarto año, hice un relevamiento y en ese relevamiento salió que más del 92% de las estudiantes extranjeras sufrieron algún tipo de violencia. Y ahí tenemos entonces la ley 5.777 de Paraguay, y esa ley, ella adentra a nosotras, ella nos protege también. Entonces, lo que quiero decir es, a tanto que estamos en saber la calidad de vida de los extranjeros, para entender si ellos tienen entonces ese ambiente para aprender el idioma, y así entonces seguir con una buena consulta clínica en el ambiente clínico, que es en los últimos años, como dijo el viceministro. Y eso es genial. Doctor, te escuchamos. Sí. Por una parte, creo que estas medidas, de alguna forma, lo que permiten y lo que buscan es que haya una mayor integración y una mayor comodidad en todo el proceso del estudiante aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque finalmente el poner una prueba también hace que se genere esa necesidad, a lo mejor anticipada, de ya conocer el idioma, de estudiar el idioma, de prepararse para eso. Creo que también tiene mucho que ver con la decisión del estudiante de efectivamente quedarse para toda la carrera. Porque hay que decir, Diego, esto también es como una pirámide. Yo entiendo, ella mencionaba la pirámide de Maslow, pero también para los estudiantes, en el sentido en que los números de primer año son muy altos, pero luego va bajando de forma muy marcada, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Imagínate que en este momento hay en el primer año de carrera 11.000 estudiantes brasileros, pero los registros de finalización están en torno al 50%. Entonces, también hay un proceso donde genera mayor compromiso, mayor arraigo, mejores condiciones de interacción, el conocer el idioma. Nosotros no lo vemos como una barrera en ese sentido. Lo que vemos es que va a permitir un proceso mucho más llevado de integración. Nosotros vemos que hay una muy buena receptividad a la comunidad de estudiantes brasileños. Hay que decir, son un polo de desarrollo también las universidades, donde se han generado en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero, en Hernandarias, en Mariano Roque Alonso, han generado comunidades de muchísimo desarrollo. Yo creo que en ese sentido hay una bienvenida. Nosotros no tenemos datos de que haya violencia, de que se generen casos al respecto, por lo menos denuncias no las tenemos. Y yo creo que esto se trata de fortalecer al sistema. Hay muchas medidas, esta es una, pero también, por ejemplo, Diego, estamos detrás de que haya mayor control migratorio, de que los estudiantes hagan la documentación como estudiantes, porque muchos no lo hacen y entran y salen del país cada cierto tiempo.
y eso tampoco permite una seguridad del estudiante, un control o un seguimiento del estudiante. Entonces Doctor, son varias medidas. sí, yo creo que estamos en el buen camino. De cierto que sí, doctor. Sí. Sí, adelante, por favor. Quería hacer una pregunta, pero después nomás, sí. Ok, no, de cierto que sí, entiendo entonces todo el flujo migratorio y la necesidad de estar entonces regularizado con la documentación. Creo que eso va mucho también desde dónde sale esa información. Ves que para nosotros todo es muy turbio a veces cuando llegamos, y no es por parte entonces de cómo es el proceso de llegar en la universidad, sino sí como nosotros estamos acogidos dentro del país y como extranjeros. ¿Entendés? No es solo de cómo es el estudiante está de una manera irregular. Muchas veces hacer la documentación. Yo estoy regularizada, tengo muchos compañeros. Para llegar en ese punto de la carrera hay que estar regularizados. Pero entonces a eso que me voy también, que nosotros no tenemos los datos de cómo está la calidad de vida de estos estudiantes, y eso impacta justamente en cómo vamos a llegar en nuestro ciclo clínico. Más bien sería entonces hacer un examen para ingresar en el ciclo clínico. Si queremos entonces hacer un examen que va justamente a entender cuál es nuestra relación paciente y médico, entonces paciente y estudiante en este momento, es ahí que deberíamos incidir. Porque sí, en las universidades existen las clases de español, y principalmente entonces ese estímulo y guardar entonces esos estudiantes en un ambiente seguro, de calidad, que no solo es a partir de la universidad, y sino también del Estado. Doctor, ahí, si me permitís, sí. Diego, sucede que, y es una conversación que hemos tenido con los rectores, sucede que las clases desde el inicio se desarrollan en castellano. Son en castellano, eso te puedo afirmar. Sí, pero por eso que es importante la validación del conocimiento para poder asimilar lo que se da en el aula. Ahora, también hay que decir, este es un proceso validado como un estándar internacional de recepción de estudiantes que no tienen como primera lengua o lengua materna el idioma en el que se dan las clases. ¿Por qué? Porque lo que va a permitir es una mejor condición de asimilación de todo lo que sucede en el aula. De que luego requerimos cuando se dan las prácticas, por supuesto que sí. Y también sabemos que los estudiantes llegan con demasiado bagaje y conocimiento del idioma y de la cultura, porque eso implica que ya llevan 4 años en nuestro país y damos por sentado de que hay toda una asimilación social, cultural, idiomática para ese entonces. Pero esta medida lo que busca es que todos esos... ese primer año, ese segundo año, ese tercer año, que ya se da también, porque debe darse en castellano, se genere con un conocimiento por parte de los estudiantes. Doctor, ¿Tú no conoces más que eso, sí, Diego? Una consulta. Esto sería, para poder inscribirse en una universidad, hay que tener un certificado de cierto nivel de español, que ¿quién va a certificar? Bien, muy buena la pregunta. Y voy primero al momento de presentar el certificado. El momento de presentar el certificado es a la culminación del año 1, que es el momento en que el estudiante y que la universidad debe registrar a su estudiante en el RUE, en el Registro Único del Estudiante, que es también una innovación, es un nuevo instrumento que antes no lo teníamos, ahora lo tenemos y nos permite ese seguimiento. Y lo segundo es, hay varias opciones del examen. Por una parte, lo pueden tomar en el Brasil, hay varios puntos en el Brasil donde se hace el examen con una fuente ya autorizada para este tipo de examen, así como se hace el TOEFL para el inglés o el IELTS para el inglés. Sí. Lo pueden hacer aquí en el Paraguay también, en Asunción hay un proveedor, se puede hacer en línea también, y también pusimos como una opción al Instituto Superior de Lenguas, dependiente de la Universidad Nacional de Asunción, que puede ser contratado por las universidades para proveer el examen. Entonces, lo que vemos es que hay varios caminos. Un estudiante puede venir del Brasil con su certificado de idiomas, puede hacerlo allá. Y eso, como es de reconocimiento internacional y tiene una trazabilidad, no hay inconveniente en eso. Es decir, nosotros vemos, Diego, que la implementación también tiene varias opciones. ¿Cuándo se implementa esto, doctor?
a partir de este año. O sea, al final de este año va a ser necesario ya. Así mismo. Perdón, porque quería decir algo también, tengo entendido. Sí, te escuchamos. Y como dije, yo, por la perspectiva mía y de muchos compañeros que llegaron a ese punto de acá que estamos, nosotros desarrollamos nuestro conocimiento, la fluidez de nuestro idioma al convivir. Y eso para todos los idiomas va a ser así. Yo también hablo en inglés. Y para decirles que si no practico voy a perder mi fluencia. Y entonces estar en Paraguay y empezar el primer año sin conocer mucho, pero estar con ese acercamiento a la comunidad nos posibilita aprender el idioma y llegar con fluencia. A eso que me voy. Y creo que es muy interesante también porque muchos llegan sin el certificado y llegan a veces sin conocer, pero eso no los posibilita de no entender las clases que son en castellano. Sí, aquellos que quieren se sientan, leen otra vez, preguntan y aprenden. Así llegamos a este punto y eso hace con que nosotros podamos ser más hábiles para servir a nuestros pacientes. Todo lo que queremos es, obviamente, claro que sí, ser más calificados, tener más capacidades, entonces, de atender bien a un paciente. Sí. Ahí, Diego, sí. Yo creo que estamos hablando de un mismo esfuerzo. Me parece que esto es de beneficio y del interés de los estudiantes brasileños, porque les va a brindar más competencias para transitar la carrera, llegar a las prácticas, etcétera. Y hay que entender también, doctor, perdón, que existe una diferencia entre la frontera y también la región central. Entonces, como sí, nosotros tenemos la cercanía geográfica a Brasil desde la frontera, sí imagino que posibilita entonces que los alumnos ahí, los estudiantes, no estén tan practicando el español y el castellano, pero acá en la región central es de suma importancia estar con él, al llegar al psicoclínico, que debería entonces imaginarse así la propuesta del examen. Aquí también, Diego, sumando a lo que indica la estudiante, nosotros vemos que ese año 1 genera la convivencia o el intercambio para conocer el idioma. Lo que va a requerir es que haya más tiempo de estudio del idioma o de preparación para el examen. Pero no es una certificación que se deba realizar al mes de llegada para inscribirse. Estamos hablando de la finalización del año y también estamos hablando de un nivel todavía, digamos, inclusive básico, introductorio. Doctor, perdón. Podría ser el nivel A2 o podría ser el nivel B1. Y esta universidad no tienen examen de español para ingresar, digamos. Sí tenemos el examen de español. Yo tuve. Sucede que no está formalizado. Algunos lo tienen, otros no. Pero si es que lo tienen con más razón, nosotros no queremos desde el CONES que esto genere una controversia con las universidades. Me parece que es parte de una ruta de formalización, de trazabilidad y de calidad en la oferta. Y me parece que están todas las herramientas para hacerlo totalmente compatible. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable, y vamos a seguir charlando de este tema porque es muy interesante. También te agradecemos, Camila, tu tiempo. Muchas gracias. Gracias. Dale, Feliz Día de la Mujer Paraguaya de ayer también para todos que nos escuchan. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.